Hola, hola amigos, bienvenidos. Soy Juan Medel y quiero invitarlos a tener unos minutos de reflexión, unos minutos no muy largos, espero que pueda, pueda cumplir esto que digo de que no sea muy largo, porque debo decirles que me pasa una cosa que cuando comienzo a hacer un video, grabar algo, el tiempo como que se me pasa muy rápido y a veces considero que cuando termino he hablado solo unos 10 15 minutos, cuando en realidad ha pasado mucho más. Bueno, por eso les pido disculpas porque en realidad he recibido comentarios de algunos de que deberían ser un poco más cortas mis videos y tienen toda la razón, toda la razón. Así que espero poder esta vez hacerlo más corto, más conciso y que, por supuesto, a todos nos quede algo bueno, algo importante que podamos meditar y sobre lo que podamos crecer. Lo que quiero ahora en esta reflexión, a través de este video, quiero que comentemos un poquito sobre el amor, sobre este tema tan en boga que todos hablamos, ¿eh? Todos hablamos, creo que crecemos en nuestras familias escuchando esta palabra, escuchando conceptos sobre el amor, escuchando definiciones sobre el amor. Creo que todos a través de la historia, los grandes pensadores, grandes, pequeños pensadores, de alguna forma han estado tratando de definir qué es el amor, tratando de no solo definirlo, sino cómo aplicarlo, el amor. Pero creo que es una de las cosas que más fallamos y que más hemos fallado. Ya sabemos que hay distintos tipos de amor. Tenemos, a ver, los amores primarios que nos encontramos cuando vamos creciendo, amor de padres e hijos, amor de hermanos, tíos, abuelos. Luego vamos creciendo, tenemos amores de pareja, de esposa, esposo, eh, amores amores de amigo, que hay amores muy importantes de amigo, amigos que son hermanos literalmente de uno en la historia. Eh, Amores distintos, cosas, amor a la naturaleza, amor a los animales, amores de todo tipo. Todo es amor, nada más que tiene un tinte distinto, un color distinto. Como que atravesar un prisma como si fuera un color blanco, luz blanca. De hecho, el amor es luz, luz divina. Y la luz divina en este sentido es luz blanca sin color. Pero atraviesa por el prisma de nuestra mente, nuestra conciencia, nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestra crianza, cómo fue formada nuestra parte emocional a través de nuestro proceso de crianza con nuestros padres, cómo ellos vieron el amor, cómo ellos experimentaron el amor, cómo ellos también se crearon, en qué tipo de amor, cómo se les enseñó, cómo fueron nuestros abuelos, nuestros tíos abuelos, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso largo que parece fácil y bonito en un sentido, a ver, coloquial. Hablar del amor siempre es hablar de algo bonito. Hasta los niños más pequeños saben que el amor es algo lindo, aunque no se entiende y pasamos a tener muchos años y no entendemos realmente lo que es el amor, porque en realidad es insondable, ¿eh? El amor es la esencia del creador del universo, del creador, voy a decirlo de esta forma, del creador superior, de la unidad, del uno, de, del que contiene todo en sí, ¿ah? Y que dentro de él, en un momento determinado, decidió traer la creación a la existencia por medio de procesos que algo sabemos, que algo atisbamos desde el punto de vista de la Kabbalah, particularmente la Kabbalah luriana, la Kabbalah que está en el Zohar. Atisbamos un poco de cómo pudo haber sido el sistema de que el infinito trajo a la existencia la creación. Y por supuesto que el vínculo, o sea, el mover, el motor que movió al creador infinito, traer a la existencia, a la creación, fue amor. Fue amor, quiso tener algo, digamos, enfrente de sí, por así llamarlo, metafóricamente, para que nos podamos entender, algo enfrente de sí a quien poder amar y quien de alguna forma también devolviera ese reflejo de amor que el Creador nos envía a nosotros como creación. Es así que nace una metáfora que la he contado otras veces de la luz y la vasija. Es una metáfora muy interesante dentro de la Kabbalah
que el infinito, el infinito creador es la luz por excelencia, una luz infinita, una luz que contiene todo, que una luz infinitamente inteligente que trajo a la existencia esta vasija que se llama creación. Vasija en el sentido de que tiene un potencial femenino de recibir y que la luz tiene un potencial masculino de dar. Entonces la luz siempre está dando, siempre está proveyendo. La naturaleza de la luz divina del infinito siempre es proveer, siempre es dar, siempre es llenar cuando hay un vacío, una carencia en su creación, es llenar esa carencia de modo que se experimente la alegría, se experimente el bien, la satisfacción, la tranquilidad, la llenura. Y por el contrario, la vasija que creó, que es la creación en sí, tiene el potencial femenino que es de recibir. Es una vasija, en el fondo, un deseo que no se sacia nunca, ¿eh? Experimenta saciedad cuando tiene un deseo, por ejemplo, es como cuando nosotros, a ver, tenemos ganas de comernos una manzana, ya. Mientras tenemos el deseo de comernos la manzana y entre ese intertanto de que nace el deseo de comernos la manzana y la comemos, el deseo está permanente, está allí. Pero una vez que ya tomamos la manzana y comenzamos a comer y la comimos, el deseo se diluye. Pero luego nace otro deseo. Entonces, el deseo es la constante de la creación, es puro deseo en sí. Entonces, se produjo inicialmente en este estado de creación, de creador y criatura, creador que da, dador, y criatura que recibe, se produjo literalmente un intercambio de estas energías que trajo a un estado totalmente idílico, totalmente maravilloso, totalmente maravilloso. Entonces, sin embargo, los sabios en esta metáfora dicen que en un momento determinado la vasija se dio cuenta y dijo, a ver, eh, posiblemente lo que yo hago de recibir no es lo mejor. Mejor es lo que hace la luz infinita, que es dar, siempre está dando, y yo estoy solo recibiendo. Entonces la vasija en un momento dijo, yo quiero recibir también. Entonces, ¿qué hizo? Se bloqueó para recibir y, digamos, esa luz que le era enviada fue retornada a la luz infinita. Entonces, ahí tenemos la luz retornante que se llama. Y bueno, ¿qué pasó? Que hubo una especie de intercambio de palabras llamémosle así, ¿no? Para entenderlo, de intercambio con la luz infinita. Y la luz le dice, perdón, la vasija le dice a la luz infinita, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero dar también. Pero la luz le dice, mira, tú no fuiste dada, no fuiste hecha para dar, hecha para recibir. Pero como estás pidiendo esto, pues lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que hace el infinito en, en un tiempo que no es tiempo, que no está el factor tiempo y espacio? eh, por así llamarlo, destruye la primera creación que hizo, la primera emanación, que en Kabbalah le llamamos el Simsun Aleph, y destruye esto en una cosa que no podemos hablar de tiempo, porque no hay tiempos allí, pero fue muy rápido. Es como al unísono con todos los otros procesos que vienen luego. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo inicial que había proyectado el infinito lo destruye para construir otro en que la vasija pueda hacer ambas cosas, es decir, por un lado recibir y por otro lado también dar. Entonces, este proceso de dar y recibir es algo que se viene dando desde el inicio mismo del no tiempo, con todo orden de la creación. Y aquí tenemos, yo diría, las bases principales y las bases más poderosas para comprender un poco lo que es el amor. Eh, Inicialmente, cuando viene el segundo Simsun, la segunda contracción en que la luz infinita se retrae, a ver, se retira, digamos, desde la infinitud para formar un vacío y allí crear esta vasija que estoy hablando, este ejemplo. eh, Cuando viene el segundo Simsun, ya viene un mundo preparado para que la vasija pueda dar y a la vez recibir.
¿Cómo arregla esto el infinito? En el primer intento, cuando la vasija es creada, cuando el vacío, la retracción del infinito hacia los costados, ¿ah? Hacia los costados y dejando una especie de hueco en un centro, comenzó el proceso de la creación. Y allí, claro, la vasija solo podía recibir y la luz daba. La vasija tenía deseo, la luz llenaba. En el segundo proceso ocurre algo muy especial porque en el primer proceso se dio algo también que fue un poco contradictorio, podría llamarlo de alguna forma, porque cuando la vasija quiso recibir, el infinito dio con mucha energía, con mucha fuerza, y la vasija experimentó la ruptura, justamente la ruptura que se esperaba también. ¿Por qué? Porque la vasija quiso aprender a dar. Bueno, en el segundo proceso, que en realidad ocurre casi al unísono, y podríamos decir perfectamente al unísono en los mundos superiores. Ahora, ¿qué ocurre? Que ambas energías que se juntan, por un lado, esta energía del Simsum, de la luz infinita que viene a llenar la vasija que había sido creado, se le agrega también una parte femenina a la parte masculina que era la que daba. Y a la parte femenina que solo recibía, se le agrega una parte masculina, bien, digo, para dar. Entonces allí comienza todo un proceso nuevo, distinto. Y se da la posibilidad de que la vasija que estaba hecha para recibir también tenga la posibilidad de dar. Entonces yo creo que allí está el origen de todas las unificaciones, de todo lo que se une en nuestro mundo, en nuestro universo, en nuestras acciones, en nuestra vida, todo parte desde allí. Bien, los sabios han dicho que quien no comprende cómo fue hecho el universo inicialmente, no podrá comprender incluso su propia vida. Cuando comprendemos un poco de esto que estoy hablando, que para poder entender el proceso de la creación inicial, de cómo fue traída a la existencia desde el mundo infinito y los universos que vienen después, se necesitan varias clases, ¿eh? Créanme que se necesitan varias clases y varios años para poder comprender esto bien desde el punto de vista de la Cábala y que tiene mucho sentido. Por lo menos para muchos tiene mucho sentido, para otros han encontrado otros métodos, otras formas de llegar al punto de la creación. Y bueno, están un poco en contra de esto, pero no pasa nada porque así somos los seres humanos. Entonces, como digo, aquí tenemos como los inicios de lo que es esto que llamamos amor. ¿Por qué trajo el infinito la creación a la existencia? Pensamos que por amor. Yo por lo menos pienso que por amor. Segundo, los sabios dicen que esto vino por propia voluntad del infinito. Por supuesto, propia voluntad del infinito, porque el infinito hubo digamos, a ver, un punto en la eternidad en que estaba en un sentido solo. Ah, no había una contraparte en forma positiva enfrente de él. No había un reflejo que le hiciera de espejo a él y él tampoco no podía hacer reflejo a otra parte en sí, de modo de que dos pudieran unificarse en un punto particular para hacer uno. Y cuando dos se unifican y hacen uno, obviamente que eso es algo de lo más grandioso que puede existir y que nosotros sabemos que es real esto. Entonces, entre todos los tipos de amor que mencioné inicialmente, o los colores del amor, ¿ah? Tenemos que nosotros eh, tratar de entender cómo se unifican los amores y que por esa razón estamos en un mundo de dualidad, en un mundo, es una de las razones, no es la única, una de las razones por qué este mundo de dualidad en que vivimos, este mundo de fragmentación, está en este estado fragmentado en que parece que uno va para un lado, otro va para el otro, parece que a veces vamos completamente contrarios en las direcciones. Pero el fin de todo esto es que nosotros podamos entender lo extraordinario que es, aunque vayamos en direcciones distintas, pero en un momento conectamos, en un momento tenemos conexión. Y cuando en ese momento tenemos conexión, no experimentemos un estado a ver, de separación, de ruptura,
de choque negativo, sino experimentemos un punto, digamos, de elevación al máximo. Inicialmente, entonces, desde mi punto de vista, podemos ver que hay una especie el primer matrimonio, por así llamarlo, de la historia, entre el infinito que trajo a la existencia la vasija y con la cual se unió, con la cual él encontró un punto de unidad. Y que incluso cuando la vasija encontró que algo le faltaba, el creador no impuso decir, no, es que yo lo hice perfecto. No, el creador que hizo, escuchó a la vasija y dijo, bueno, pues lo hacemos como tú quieres y encontramos la unidad. O sea, primer punto de unidad que tenemos en la historia, digamos, historia entre comillas, porque ya dije, estamos hablando del no tiempo allí, si hablamos de historia es sacar de contexto eso, pero es muy difícil no, digamos, utilizar un lenguaje. De hecho, no existe un lenguaje exacto para poder hablar de lo que es infinito, lo que no podemos alcanzar con nuestro estado mental y palabras con exactitud. Por lo tanto, todo lo que yo digo de ese momento es toda una aproximación y en el fondo también es una especie de distorsión, pero distorsión positiva que nosotros tenemos digamos, al tratar de discurrir con esto, de entenderlo, comprenderlo y darlo a entender. Pero la idea está allí, la idea de base está en que inicialmente hubo una especie de, literalmente, de pareja inicial con de, el infinito y la vasija que creó. Bueno, partiendo desde allí, que el infinito no se opuso a la voluntad de la vasija, que por supuesto, como la vasija era creación, todo lo que nació en el estado de conciencia de la creación había sido previamente puesto y creado por el infinito, porque es el infinito el que trajo toda la existencia y el que sigue existiendo aún en la misma vasija es el mismo infinito. No, no podemos nosotros traer nada a nuestro estado de memoria como creación, a nuestro estado de conciencia, palabras, ideas, conceptos, todo lo que usted pueda creer, sin que antes haya sido previamente creado por el infinito. Y luego ocurre otro proceso, que no podemos tampoco traer lo que ha sido creado hasta que sea el momento preciso que el creador lo revele. Cuando el creador lo revela, entonces lo podemos ver, entonces puede subir a nuestro estado de conciencia y lo podemos considerar, lo podemos atisbar y podemos captar la esencia de eso y traerlo a nuestro mundo y entender el bien que eso nos puede hacer como seres humanos. Entonces, eh, como ya digo, venimos allí de un proceso que bien podemos decir el primer matrimonio, la primera pareja. Y claro, con el pasar del tiempo pareciera que hubo algunos problemas con la primera pareja. ¿Por qué? Porque la primera pareja fue cada vez en evolución, y fue pensando por sí misma todo lo que es la creación, eso nos incluye a nosotros, los seres conscientes, que somos la parte más elevada de la creación física. Es decir, la creación física viene en un estado de evolución desde hace millones de años, ¿eh? No estamos hablando aquí de 6.000 años como algunos piensan. No, la creación, el planeta y todo el universo físico tiene millones de años, millones de años. Lo que pasa es que, claro, nos aparece un texto en el Génesis donde nos dice que el hombre hace 6.000 y tantos años, bueno, cerca de 6.000 años en realidad, 5.784 años hasta ahora en el calendario hebreo, pero eso no es la edad de la Tierra. ¿Ah? Ese es un tiempo cuando el hombre fue creado. Ahí ya estamos pasándolos del tiempo infinito, pero muchos infinitos, por así llamarlo. Digámoslo de esa forma, porque hasta que no llegamos al tiempo de la Briá, al tiempo de la creación, no podemos hablar de tiempos medibles, ¿ah? De tiempos cuantificables. Pero el punto que vengo tratando de aquí con esto de hilvanar, de conectar, es el tema del amor. ¿Qué es el amor? De todo lo que he dicho, el amor es conexión, el amor es unión, el amor es empatía con el otro.
El amor es esa sensación y esa vivencia de ponerme en el lado del otro y sentir lo que el otro está sintiendo, comprenderlo y no yo llevar solamente mi propia idea y que las cosas se hagan porque yo digo, porque yo soy superior, porque yo sé más, porque yo soy más anciano o más no sé qué, y soy más que tú, entonces tú te sometes a lo que yo digo. El amor es considerar al otro, considerar al otro. Y si no hay caminos para lo que el otro está pidiendo, porque ni siquiera entiende bien lo que está pidiendo, pero como el creador en este caso sabía que él era el creador y que podía crear, pues ¿qué hizo? Deshizo el universo primario que hizo y lo hizo de nuevo para crear un universo en el cual la vasija pudiera dar. Y en este sentido, aquí tenemos dos cosas. Que nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí como vasija, como creación del infinito? Estamos aprendiendo a hacer dos cosas. Aprender a dar como da el creador, a ser dador, a ser otorgador. El creador siempre está otorgando. El creador es amor puro, puro amor. Y en todas las acciones, aunque a nosotros nos parezca que no hay amor, o sea, que está difícil, que es fuerte lo que está diciendo, en realidad es porque no entendemos. Pero la naturaleza de él es otorgar, es dar, dar siempre. Aunque a veces puede que rechace un poco y ponga un poco de disciplina, con un poco de rigurosidad, no por eso nos está rechazando de ninguna forma. Puede que nos pueda detener un poco y ejercer un poco de presión sobre nosotros para que podamos comprender, entender que vamos por el lado equivocado, pero luego Él nos acerca nuevamente y continúa con la sensación y digamos con el halo de amor con que nos ha traído desde el comienzo, desde el inicio. Porque no crean ustedes que el creador nos trajo a la existencia que en un momento que bueno, es quijotesco esto que voy a decir, pero en un momento en que él amaneció de mal humor y dijo, ah, voy a crear a estos y da igual cómo salgan, total, los reparo como sea. No, no, eso no existe en el infinito creador. Esas son cosas que nos pueden ocurrir a nosotros porque vemos tan poco y entendemos tan poco del universo. Se dice que entendemos a lo sumo un 2%. El resto, 98%, está totalmente oculto a nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, nos damos vuelta en una pequeña luz, es decir, es como, a ver, salimos a alumbrar el universo con una pequeña linterna. ¿Cuánto abarcamos con una pequeña linterna? A pila. ¿Ah? Es como un chiste. En la noche todos creo que alguna vez hemos andado con una linterna en un campo, qué sé yo, con una linterna pequeña. El universo es enorme. Alumbramos un pequeño espacio, suficiente para qué? Para ver por dónde caminamos. Y ese es el punto. Ver por dónde voy caminando en el tema del amor. ¿Cómo estoy sintiendo dentro de mí? ¿Cómo estoy sintiendo a quienes me rodean? ¿Cómo estoy sintiéndome primero yo? Número uno. Primero, el amor está intrínsecamente relacionado conmigo mismo. Si yo como alma que habito en un cuerpo físico, en un avatar, eh, un cuerpo maravilloso, extraordinario, ¿ah? Que tenemos, habito en un cuerpo y no soy capaz de amarme a mí mismo, no soy capaz de amar mi cuerpo, amar como soy, alto, bajo, moreno, rubio, de ojos claros, ojos negros, pelo como sea. Y tengo algunos defectos en el cuerpo, puede que algunas partes de mi cuerpo no sean muy bonitas, que no estén, entre comillas, como decimos acá en Chile, muy bien terminaditas. Eh, bueno, como sea. Pero ¿cómo yo estoy viéndome allí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy cubriendo esos esos puntos que no me gustan mucho? ¿Los estoy cubriendo con amor? ¿Estoy amando esas partes de mi cuerpo? ¿Estoy amando esas partes de mi consciente, de mi inconsciente que a veces me hacen meter la pata? Que a veces me hacen herir a otra persona sin querer herimos con la palabra y después tengo yo la capacidad de darme cuenta, herí, hice mal, e ir donde esa persona y decir, mira, ¿sabes qué? Yo dije tal cosa en un momento y reconozco que me equivoqué rotundamente y pido tu perdón. ¿Somos capaces de hacer ese tipo de cosas? ¿Somos capaces de decir, discúlpame, hice mal en lo que hice?
y no, y podemos a veces pedir perdón, pero estarnos justificando. No, decir, lo hice mal y no tengo justificación. Somos capaces de esas cosas. Esas son las empatías que estamos teniendo con nosotros. Cuando uno se ama, cuando uno se quiere, uno se perdona todo lo que ha hecho, porque no podemos ir por la vida con culpas y decir, pero ¿qué hice esto, otro? Y la culpa es como carcoma en los huesos, está carcomiendo, está causando daño en los huesos internamente, porque la persona se levanta, deja por la noche, quizás en el sueño, a veces hasta puede soñar con la culpa. Pero a veces puede descansar un poco en el sueño, pero se levantó por la mañana y cualquier cosa le recuerda, ¡pum! Y toma esa mochila otra vez de peso, de culpa. Entonces la persona no está amándose a sí misma. Tampoco está entendiendo cómo es el creador, que el creador no es como nos enseñaron muchas religiones, diciendo el creador es como un ser que está sentado en un trono por ahí, con una enorme barba, con un látigo, con no sé qué, listo para justiciar y no sé, cortar cabezas. Esa es una visión muy antropomórfica que no tiene nada que ver con la realidad del amor del creador. Imagínense ustedes el creador del universo, el infinito, el total infinito, que nosotros no podemos satisfacer, pero nada del infinito. Estando molestos con nosotros por algo. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? Si nosotros vivimos en el mundo que Él ha creado, no podemos hacer nada que Él no haya creado, incluido las cosas negativas que Él las hizo. Él las hizo, porque ninguno de nosotros las puede hacer. Él las hizo, aunque hay un pasaje escritural que dice que el Creador creó a los hombres buenos, buenos en el sentido, pero que ellos buscaron muchos males. Pero eso es entre comillas, porque ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién creó todo lo que existe primariamente? ¿Quién creó todo? El creador infinito hizo infinitas creaciones finitas. Siempre estoy repitiendo esto porque es uno de los secretos para entender cómo funciona nuestro universo. Infinitas creaciones finitas. Cuando nosotros entendemos ese proceso que el creador creó infinitas creaciones finitas, quiere decir que cada una de esas creaciones finitas, a medida que el creador vaya permitiéndonos atisbar en ellas, vaya permitiéndonos traernos a la conciencia y vayamos entendiéndolas poco a poco, vamos a ir discriminando entre ellas cuáles son las mejores y cuáles son las que no tenemos que ir. Ahí entra el proceso del bien y el mal, que está mezclado. Entonces, a veces para entender que algo está mal, que algo no es lo mejor, tenemos que experimentarlo y sentir algún dolor, porque de esa forma podemos entender que hay un bien y que hay un mal. También los contrastes de la vida. Y los contrastes de la vida, porque tenemos, ¿cuáles son los contrastes? Alegría, tristeza, alegría, tristeza. Un día terrible, pero un día maravilloso. Y podemos hacer la diferencia entre sentir alegría y sentir tristeza también. Pero podemos decir un creador tan grande como el que hay pudo haber creado un mundo solamente de bien. Claro que pudo haberlo hecho, pero estamos en un proceso en que todo está en estado de evolución. Todo está en estado de evolución. Y usted me dirá, ¿y el creador infinito está en estado de evolución? ¿Ha pensado en eso usted? ¿El creador infinito está en estado de evolución o no? A ver, sí y no. Porque si yo le digo que sí, no puedo entender hasta qué nivel él puede estar en un estado de evolución. Pero mirando todas las obras que él ha hecho, mirando una parte por el todo, creo que el infinito creador también está en un estado de evolución. Y en el sentido de no, es que porque no entendemos. Entonces podemos decir el infinito está perfecto, es perfecto totalmente, porque es el uno y todo, nada falta en él. Pero eso es una dimensión que desconocemos en absoluto. Desconocemos absolutamente todo lo que pueda ocurrir en ese estado en ese estado del ser infinito. Pero todo lo que él creó está en un estado de evolución. El mal que nosotros creemos que partió con Adán y Jabá en el huerto del Edén, que eso vino mucho después de lo que fue el infinito inicial, eh, no partió el mal allí. Todo el mundo cree que parte el mal con Adán y Jabá que comen del fruto prohibido, pero no, el mal está de mucho antes.
Y está de mucho antes, desde cuando ocurre la Shevirah Kelim, para los que saben Kabbalah, qué es lo que es la Shevirah Kelim, la ruptura de las vasijas. Está mucho antes que ese. Lo que pasa es que allí fue revelado de esa forma, con la ruptura de las vasijas, la llamada la Shevirah Kelim o los mundos del caos. El, el mal viene mucho antes de eso. ¿Dónde estaba el mal entonces? ¿Dónde estaba el mal? La respuesta es obvia. Estaba en el infinito. Nada más que cómo estaba, no tenemos la más mínima idea. Y no puede ser que el mal haya estado causando mal dentro del infinito, porque el infinito no puede tener mal dentro de sí. Pero allí estaba, digamos, la codificación de esa energía que llamamos el mal. Y que luego pasó a estar aquí digamos, después de la creación, en la Briá, en la creación física, ya donde todo se acerca a nosotros, pasó a ser una realidad. Y ahí el punto de partida para que ese mal no exista de ninguna forma. Porque lo que terminará con esto, en el momento en que termine, será que el mal será absolutamente absorbido por el bien. Absorbido por el bien. Por mientras el mal cumple una función, porque el mal lo trajo el mismo creador. Son dos fuerzas que, o dos aberturas de llave que vienen de una única llave de agua que fluye. Fíjense ustedes que la palabra Mashiach, que es para referirse al ungido, ya saben todo lo que es Mashiach o Mesías en español, tiene que, tiene el mismo valor gemátrico que la palabra Nahash, que Nahash significa serpiente. Y tenemos el personaje del Génesis que trajo tentación a Adán y Jabá, llamado el Nahash. El serpiente, no la serpiente, el serpiente, era masculino. Misma gematría, mismo peso gemátrico. Eso quiere decir que hay una igualdad en ellos en un sentido. ¿Por qué? Porque el bien y el mal procede de una sola fuente. ¿Cuál es esa fuente? El infinito. Si el infinito trajo estas dos energías y están aquí, es porque esas energías son necesarias y como dice el Génesis, cuando el Creador había creado todas las cosas en el último día y crea al hombre, dice, he aquí que todo es bueno y bueno en gran manera. Eso implica que el mal en su posición de oposición y de sufrimiento incluso para el ser humano y las criaturas que vivimos en cualquier parte del universo y de sufrimiento y que nos hace volvernos locos y hacer muchas cosas raras, también dentro de la categoría de bueno y muy bueno. Y aquí que todo es bueno y muy bueno. ¿Por qué? Porque esa visión que digamos, a ver, que el entendimiento, que la luz superior hace decir, escribir al escritor, al profeta, a Moshe, decir, he aquí que todo es bueno y muy bueno, es una perspectiva final, de principio a fin. Porque allí hay cosas que nos parecen muy naturales, pero en realidad que todo lo que está lleno es natural en el Génesis. Pero volvamos al tema del amor. Eh, entonces el amor tiene que ver con la vinculación, tiene que ver con sentirnos parte del otro, con yo amarme a mí mismo, porque si yo no me puedo amar a mí mismo, nunca podré amar a otra persona como a mí mismo. Siempre digo yo que cuando uno lee la Torá, el pasaje dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un código universal, es el mayor código universal que tenemos que entender. Esa es la meta, esa es la meta de todo este proceso que estamos viviendo, en todas las multidimensiones que hay, en todos los multiuniversos que hay. La meta es entender que debemos amarnos como a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos. Si usted y yo, quien sea que esté allí, estuviéramos enfrente, yo no soy otro, usted no es otro para mí. La realidad es que somos el mismo. Somos uno y el mismo, como somos uno y el mismo con todo lo creado y con el creador. Porque fue el creador el que se transformó en usted, se transformó en su familia, se transformó en mí. El creador, él no fue a buscar material para crearnos a nosotros a otro universo, porque no existe otro universo. No existen otros mundos.
Todos los mundos están por acá. Puede que existan otros universos que Él ha creado en sí mismo, porque el infinito es absolutamente infinito, y creó esto que vino por un proceso llamado buccina di Cardinuta, que es una capacidad del creador de crearse una especie de agujero en sí para crear ese vacío inicial que les dije primariamente. Pues puede que haya hecho otros universos de ese tipo, pero todos estamos en la misma calidad. Quizás unos más avanzados, otros menos avanzados. Entonces, ¿el amor qué es lo que es? El amor es la energía universal que parte por uno, parte por amarse a sí mismo, parte por quererse, parte por no mantenerse en estado eh, de angustia, de sufrimiento, en estados de culpa. Todo estado de culpa tenemos que sacarlo de nosotros, tenemos que volarlo de nuestra mente y entrar en el estado del amor. Como yo amo al otro, así el Creador me ama a mí. Por eso es que no debemos juzgar a nadie, porque esto lo del Señor, el maestro Yeshua de Nazaret dijo, porque con la medida con que midas a otro, tú serás medido. Y hay otro pasaje muy interesante que dice, si no puedes amar a tu hermano que lo ves, ¿cómo podrás amar a Dios que nunca le has visto? Entonces, el amor parte por lo que vemos, por lo que está enfrente de nosotros. ¿Y qué es lo primero que está enfrente de nosotros? Nosotros, luego nuestra familia, luego la gente que está con nosotros, luego si la persona es casada, si es casado, parte el amor, el amor. El amor está escrito en los escritos de la Biblia, de las Escrituras, dice que el amor cubre multitud de pecados. Multitud de hierro, multitud de desvío, porque la palabra pecado del het es desvío. Cubre multitud de desvíos que podemos tener. ¿Qué puede cubrir eso? Solo algo que se llama amor. ¿Qué hace que una persona pueda esperar en el crecimiento de otra persona? Que los padres puedan esperar a los hijos que crezcan y se vuelvan adultos y puedan madurar. El amor. Mientras tanto, papá sigue amando a su hijo, mientras tanto, mamá sigue amando a su hija. Solo el amor puede llevarnos a hacer los actos más elevados de altruismo. Solo el amor. El amor es la perfecta unidad, la perfecta unificación. Por amor somos traídos a este mundo por nuestros padres, en la mayoría de los casos, y debemos agradecer cuando tuvimos padres que al momento de unirse se unieron con amor, se unieron con limpieza, con pureza. Y nuestro Padre vertió su simiente sobre nuestra madre y allí se produjo en la maravilla de la concepción y nosotros vinimos a este mundo. ¿Por qué pasó eso? Por amor. El amor los hizo unirse, el amor los hizo entregar, hizo que la mujer, que es la energía femenina, recibiera y que el hombre, que es la energía masculina de dar, diera. La mujer recibe y la mujer tiene esa capacidad en sus órganos maravillosa de que el hombre da la simiente y la mujer crea un hijo, una hija. Y los que somos padres, cuando hemos visto a nuestro hijo, por primera vez nuestra hija, creo que no hemos visto cosa más hermosa en nuestra vida, cosa más sublime, cosa más sublime cuando vemos a nuestro hijo, nuestra hija salir del vientre de su madre. Y cuando después que la limpian viene la enfermera y nos pasa a nuestro hijo y lo tomamos en nuestros brazos, ¿qué vemos allí? ¿De dónde vino eso? Producto de lo más hermoso y elevado que debe ocurrir en los seres humanos, el amor. El amor que hace que dos personas lleguen a ser uno, de dos que eran quizás muy distintos, muy diversos en sí, que hace que se vuelvan y se unifiquen y pasen una vida entera, 55, 60 años, hasta que uno de los dos se va y que puedan vivir y amar sin quererse. Y si usted le pregunta a esa gente así, pues yo le he preguntado a matrimonios de muchos años, ¿y qué tal? ¿Cómo lo han hecho ustedes
para este milagro de tantos años? Pues, ¿qué es lo que responden ellos? La mayoría de las respuestas son muy parecidas. Pues paciencia, amor por sobre todas las cosas, entendimiento, sobrellevarnos unos a otros y ir adelante, ayudarnos, sostenernos. ¿Qué hace todo eso? El amor, porque el amor es el vínculo perfecto, es la unión perfecta. Amor, amor en hebreo es Jahabá, valor numérico 13. Unión, Ejad, unificación, es también valor numérico 13. Fíjese usted lo que ocurre aquí para que vean ustedes que estas cosas no pueden ser casualidad. Están preparadas, están hechas así. Si sumamos 13 más 13 son 26. El, las letras de uno de los nombres más conocidos en las escrituras, que es Yud-Heh Vav-Heh, conocido en muchas Biblias españolas como Yahvé, eh, Botas Jehová, qué sé yo, aunque no son las pronunciaciones correctas del nombre, sin embargo están allí las letras principales, Yud-Heh Vav-Heh. La suma de eso es 26. Es, y este es uno de los nombres, no es el nombre más elevado del ser creador que aparece en las escrituras, hay otros más elevados de él. ¿Por qué? Porque los nombres son, no es que estén diciendo, este es una persona, un nombre único, porque el Dios infinito, el creador de todo, incluido de los dioses estos que nos aparecen en la Biblia, no tiene nombre. Sin embargo, en el proceso de creación que él hizo, el infinito, ¿qué es lo que hizo con los nombres? Nos entregó los atributos de él a través de un nombre. Un nombre tiene un determinado atributo del creador infinito, que se manifiesta en este mundo para algún bien, para algún quehacer, para manejar algo en este mundo. Es un atributo divino. Entonces, el Yuhei Bab-Hei, fíjense ustedes que en la sabiduría de la Kabbalah unifica cuatro universos de los que fueron creados primariamente y deja fuera solo uno que es la emanación primaria, que es lo que se conoce como Adán Kadmón, el Adán primigenio, que es la primera emanación venida desde el infinito que contiene todo, 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 como han de ser los demás universos y el resto de los universos que hay, los otros cuatro, Axilut, Briah, Yetzirah y Asiah. Entonces, las cuatro letras estas, ¿qué es lo que hacen? Son unificadoras, porque los universos están a contar de Axilú hacia abajo. Axilú tiene la Yud, Briah tiene la primera Hei, Yetzirah tiene la Bab, y Asiá, que corresponde a nuestro mundo físico, tiene la segunda Hei. Entonces, este nombre, ¿qué es lo que es? Es un código unificador de los universos espirituales en los que habitamos y en los que habitan todos los seres que hay. Entonces, la palabra Javá, que es amor, con la palabra Ejad, que es unidad, son similares. O sea, cuando usted se une con su hijo, abraza a su hijo, juega con su hijo, juega con su hija, y se vuelve usted un niño con su hijo, con su hija, está en un estado de unidad. Y tanto su corazón se apega al corazón de su hija, como el corazón de su hija se apega a su corazón. ¿Por qué? Porque está en un estado de unificación. La energía de la unificación del amor está allí, presente y está actuando. Lo mismo ocurre a nivel de amigos, a nivel de hermanos, a nivel de vecinos, conocidos. Debiera ocurrir a nivel de países, a nivel de ciudades, de barrios, etcétera, etcétera. Estos son los códigos que nos pueden cambiar toda la historia de los seres humanos. Toda la historia. El problema es que hay unas distorsiones del amor. ¿Cuáles son las distorsiones del amor? Hay muchas, pero vamos a mencionar las más conocidas, que se habla mucho, pero, pero que se habla nada más. El ego,
razón a mí, que es amor propio, amor para mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, yo quinto, yo sexto y yo todo. Y entonces ahí se distorsiona la realidad que puede traer felicidad y se transforma en un tipo de realidad que trae amargura y tristeza y sufrimiento en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque hay uno o dos o tres o grupos que quieren llevarse todo y no les importa que otros queden sin nada. Eso es todo lo contrario a lo que es ejad, todo lo contrario a lo que es amor. Es el otro lado, es el lado de la citrájara, el lado del mal, el lado del sufrimiento, el lado de lo que nos trae eh, el antónimo, todo lo contrario a lo que es el amor. Aunque el antónimo del amor no es, digamos, el desamor, no, el antónimo o lo contrario del amor es el miedo, es el temor. ¿Por qué una persona acapara tanto? Primero hay una tremenda distorsión en su estado de conciencia, o sea, hay un ego, pero tremendo. Y de base hay un miedo a que se pueda quedar sin nada, por eso quiere tener todo. Y no se da cuenta que se está poniendo viejo, que se va a morir. ¿Quién va a quedar con lo que tuvo en vida? Necio, dice, hay un escrito en las escrituras. Necio dice que tanto acaparas, dice. ¿Qué pasa si un día viene por tu alma? ¿Para quién va a quedar lo que hiciste? ¿No es mejor que en vida, si tenemos mucho, si tenemos la capacidad intelectual y lo que sea para ganar mucho dinero, para tener muchas cosas, no es mejor que en vida usted comparta con otros, que haga felices a otras personas que no tienen lo que usted tiene? ¿Acaso usted podrá ponerse 1000 pares de zapatos en su vida? ¿500 pares de zapatos? Usted podrá tener todo el territorio de la vida, podrá recorrer todo su territorio y habitarlos todos los días. ¿Podrá usted ocupar todas las casas que tiene en toda su vida y pasar tiempo suficiente? ¿Quién aguanta un ritmo así? Si tengo 100, 200 casas, a ver, un día me voy a esta, otro día a otra. No, uno le gusta estar en un lado tranquilo, tranquilo, y lo demás, bueno, compartir, compartir, amar, querer, decir cosas lindas. Pero hay gente que vive en un estado, que ha tomado un estado tan distorsionado de la realidad, que obligan a que se les hable feo, que obligan a que se les hable feo. ¿Qué es lo que está haciendo el universo con eso? Les está haciendo el espejo para que se vean un poco lo espantoso que están, para que nos veamos nosotros lo espantoso que estamos y creemos que estamos muy bien. Cuando alguien nos dice unas buenas verdades en nuestra cara, cuando eso ocurre debemos agradecerlo. Gracias porque me vio hasta verme algo que no me veía. Amar, querer, ser leales, ser honestos, querer con el alma. No querer de los labios, porque los labios pueden decir muchas cosas, pero no pueden engañar el alma del otro, porque el alma del otro es sabia. La honestidad. Estamos llenos de tantas distorsiones que nos impiden vivir el amor verdadero. ¿Cuántos matrimonios fracasan en esta época? ¿Cuántos? Hemos tenido fracasos. Yo he tenido fracasos. No me enorgullecen los fracasos que he tenido, de ninguna forma. ¿Me he equivocado en cosas? Claro que me he equivocado. ¿He luchado? También he luchado por eso. Pero la lucha no tiene que ser de uno, tiene que ser de dos. Para reconstruir algo se tiene que reconstruir de dos. Y se construye con las dos manos, ¿eh? Porque con una mano algunos construyen y con la otra derriban. Eso lo dice Salomón en los Proverbios. Dice, el necio con una mano construye y con la otra destruye. Tenemos que ver cómo construimos, cómo elevamos,
cómo amamos, cómo queremos. La esposa, cómo cuida su hogar, cómo honra su hogar, cómo honra a su marido, cómo honra a sus hijos, cómo honra a sus padres. Los hijos, ¿cómo saldrán los hijos? Si los hijos saldrán como lo que llevan en el corazón los padres, no lo que aparentan llevar. Porque este es uno de los grandes engaños. Los padres creen que aparentan una cosa, aparentan aquí y allá, pero por fuera se comportan totalmente distintos. Los hijos y el alma de los hijos perciben las almas de los padres. Entonces los padres después dicen, pero ¿por qué mis hijos salieron así? ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? ¿Por qué? Porque tú no has cambiado. Porque yo no he cambiado de verdad. Yo creo haber cambiado y muestro un aspecto de cambio, pero no es cambio real. Las energías negativas están allí, los hijos las perciben, las almas de los hijos las perciben. Entonces, si queremos cambios reales, si queremos cambios honestos en nuestra vida, pues volvámonos al amor de verdad. El amor de verdad es un vínculo, es unión. Y las únicas cosas que pueden unirse perfectamente, elementos, es cuando son de la misma naturaleza. La Kabbalah tiene varios significados. Uno de ellos es recibir. El verbo lekabel, recibir. ¿Es recibir qué? Recibir la enseñanza, el conocimiento, la sabiduría divina. Pero también es contacto, es conexión, es vivencia en armonía, es verse a sí mismo, es entenderse a sí mismo, es proyectarse luego del entendimiento profundo, proyectarse hacia afuera, de modo que nuestra naturaleza, nuestro entorno, se acomode a esa proyección que yo llevo desde mi alma. En mi alma es que habita la divinidad y en mi alma es que yo soy divino. Y la naturaleza va a obedecer a la divinidad. Entonces, si yo me conecto con mi divinidad desde el amor, desde lo profundo, ¿qué es lo que voy a tener? Pues que las cosas se van a ordenar. Se va a ordenar mi vida. Vamos a atraer lo que llevamos por dentro, lo que somos nosotros por dentro, no lo que queremos que ocurra, así como mágicamente o eh, con, no sé, con intenciones de brujería y cosas por el estilo. Vamos a querer manipular la realidad. No, y nos estamos causando un daño enorme. Porque la mayor protección para ese tipo de cosas que realmente existen, la mayor protección es cuando la persona tiene un estado de amor interno, ama, se ama a sí mismo, ama a las personas. Eso hace que esa persona tenga conexión constante, esté totalmente consciente de que está conectado con la divinidad. Por lo tanto, la divinidad, el lado bueno de la divinidad, lo mantiene en ese estado y el mal no lo puede atacar. Entonces, de los muchos tipos de amor que hay, cómo el amor se distorsiona en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en la forma como vemos las cosas, cómo las concebimos, es lo que vivimos. Allí es cuando vamos creando, allí somos los creadores, los co-creadores. La gente entiende a veces que ser co-creadores es armar una enorme empresa. Sí, también puede ser, también puede ser, pero la co-creación tiene que ver con los resultados de nuestra propia vida, con quienes nos rodean, con los resultados que nuestros hijos vayan teniendo, con las enseñanzas que les damos, con los ejemplos que les damos, con el amor que les damos. Usted dice ama a sus hijos. ¿Cuándo usted se ha sentado a conversar con su hijo, a escucharlo a su nivel, a tomarse un tiempo y decir, me tomo 2 horas con mi hijo este día, con mi hija, salgo a caminar, quiere jugar, jugamos, quiere hablar, hablamos, me pregunta cosas, me doy tiempo para responderle, me bajo a su nivel. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy enseñando a mi hija, pero no solamente a mi hija, a los hijos de mi hija y los hijos de los hijos de mi hija. ¿Por qué? Porque esa transmisión que yo le hago, no solo de palabras, sino de amor, que ella lo nota, eso ella lo hará con sus hijos. Y sus hijos con sus hijos, y así. Entonces el amor, estamos muy equivocados con el amor. Las parejas de hoy creen que el amor es
irse a la cama rápidamente. La promiscuidad en esta época es una época, es un tiempo muy, muy complejo. Eh, ¿Por qué? Porque la gente está vacía internamente, no se ama, no se respeta, no se respeta, no respeta su cuerpo, no respeta su ser interno y luego quiere que las cosas le vayan bien. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un montón de distorsiones allí que se encuentran y lío y lío y lío y lío. ¿Por qué? Por las muchas energías que hay contradictorias dentro de la persona. Cada vez hay, con pena lo tengo que decir, pero hay más alejamiento de estas cosas que yo he estado hablando. Seguramente alguien que puede escuchar un poquito quizás de lo que yo he estado enseñando, va a decir, este tipo es un hombre que vive en la prehistoria. Pero créame que no vivo en la prehistoria. También entiendo cómo funcionan las cosas en el tiempo actual, porque tengo que hacerlo. Vivo en este tiempo actual, pero he aprendido a distinguir, a diferenciar una cosa de la otra y tomar la mejor. ¿Cuáles son las mejores? Esas que traen paz, que traen tranquilidad, que traen satisfacción, que traen amor, que traen unidad. Son cosas permanentes, ¿eh? Cosas permanentes. Mi deseo es que podamos elevarnos los seres humanos, todos, elevarnos lo más que podamos. De esta forma vamos a mejorar nuestro mundo, vamos a mejorar nuestras generaciones que vienen. Vamos a evitar el sufrimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Vamos a mejorar un montón de cosas y vamos a eliminar muchas cosas negativas de sus vidas, esforzándonos nosotros ahora aquí. Vamos a proyectarlos a ellos, como si fueran ellos flechas, como dice uno de los salmos. Feliz el hombre, dice, que llenó su aljaba de flechas en un sentido, sus hijos, y que toma a sus hijos en sus manos y como si fueran una flecha, entesa el arco y los lanza lo más lejos posible. Es una metáfora que significa que el padre, la madre que ve a su hijo, que tiene sus hijos, se esfuerza por darle los mejores ejemplos, se esfuerza por proyectarlo en la vida, por darle herramientas para caminar en la vida, para atinar mejor en un mundo tan oscuro que vivimos. No será perfecto, pero será bueno. Y allí confiamos en el Creador, que Él hará el trabajo que nosotros no podemos hacer. Y confianza, confianza. Aprendamos a amar, demos del corazón. No tengamos miedo a abrir el corazón, no tengamos miedo de decir a alguien si la amamos, te amo. Dígale a sus hijos, usted que los ama, dígales. Tómelos en sus brazos, abrácelos, bendígalos. Dígales cuánto les ama, lo que significan para usted. Bendígalo con su corazón, dígale las palabras más lindas que usted pueda decirle a sus hijos. Así ellos nunca andarán buscando por otro lado, mal ubicados, más grandes, que alguien les diga cosas bonitas, con malas intenciones. Porque quienes estamos para bendecir a nuestros hijos y quienes tenemos las mejores intenciones, somos los padres. Querramos, volvámonos con todo el corazón al amor, a la unidad. Cuando estamos con amor y unidad con nosotros mismos, con los que nos rodean, con nuestras familias, estamos también en la unidad con el infinito. Bendiciones para todos, un gran abrazo y muchas bendiciones. Shalom.